Buen día, compañeros, compañeras y licenciada presente de la clase de Teoría y Metodología del Trabajo Social 5. Somos el grupo número 3, que está conformado por Fanny García, Yancy Barahona, Lucía Valle, Natalie Aguirre, Catherine Cruz y Luis Juárez. El contenido que estaremos abordando en el siguiente video pues está conformado por una introducción, teorías de colonialidad o de colonial, sus enfoques, metodologías de intervención, herramientas y técnicas, que a continuación estaremos detallando cada uno de ellos. Introducción. Las teorías decoloniales surgen como una crítica al pensamiento eurocéntrico y al legado del colonialismo en las estructuras actuales de poder, conocimiento, identidad, género y educación. La colonialidad del poder expone cómo el colonialismo instauró un orden global basado en el racismo y la explotación. La colonialidad del saber denuncia la imposición del conocimiento occidental sobre los saberes originarios y afrodescendientes. La colonialidad del ser revela la deshumanización sufrida por los pueblos colonizados. La colonialidad de género muestra cómo se impulsó un sistema patriarcal binario, eliminando otras formas de organización social. Frente a esto, la pedagogía decolonial propone una educación crítica y liberadora, que reconozca epistemologías diversas. En conjunto, estas teorías invitan a repensar el mundo desde perspectivas plurales y justas. La teoría de colonialidad o decolonial. Esta teoría es un enfoque crítico que surge principalmente desde América Latina y cuestiona las estructuras de poder, conocimiento y ser impuestas por la colonización y mantenidas por la modernidad occidental. Esta teoría ha sido desarrollada por varios autores clave y cada uno ha aportado herramientas conceptuales específicas que permiten analizar, resistir y transformar las lógicas coloniales que persisten en el mundo contemporáneo. Entre ellas tienen lo que son los enfoques, dimensiones y ejes, que son los enfoques pedagógicos de colonial, enfoque intercultural crítico, enfoque de reexistencia y contrahegemonía. Y también están las metodologías o las intervenciones, que son las metodologías de diálogo participativas, otros dispositivos metodológicos, las metodologías IAP y la proxenomía de diminuto, trabajo social intercultural y decolonial, empoderamiento de género. Entre ellas también están las herramientas, colonialidad del saber, interculturalidad crítica, colonialidad del ser, epistemología del sur, colonialidad de género. Y también están las técnicas, que son asemillar, que quiere decir reconexión contra la sabiduría del corazón, círculos de palabra, el poder de la conversación compartida, encuentros pedagógicos, que quiere decir aprender haciendo y compartiendo, viajes con sentido, conectados con otras culturas y territorios. La teoría de colonialidad del poder. Es un concepto desarrollado que explica cómo el colonialismo instauró un patrón mundial de dominación que aún persiste. Se basa en la clasificación racial, étnica, como principio organizador de las relaciones sociales, en el eurocentrismo, como forma hegemónica de conocimiento. Este patrón articula el control de trabajo, los recursos, la autoridad y la sexualidad, la subjetividad y la producción del saber, reproduciendo jerarquías sociales incluso después del fin del colonialismo. También entre ellas están los enfoques, dimensiones y ejes, clasificación racial de la población, eurocentrismo como perspectiva universal, capitalismo, modernidad y colonial, poder como red de dominación, explotación, control de la subjetividad y del conocimiento, articulación entre razas, trabajo, autoridad y naturaleza. También están las metodologías o las intervenciones, educación crítica y decolonial que cuestione la historia oficial, revalorización de saberes e identidades locales, diálogo horizontal de saberes, investigación situada y vinculada a comunidades, recuperación de memorias e historias invisibilizadas, políticas y prácticas que reconozcan la diversidad cultural y racial, promoción de epistemologías no eurocéntricas. También entre ellas están las herramientas, análisis crítico de discursos históricos y educativos, narrativos y relatos de vida, recuperación de lenguas tradicionales y cosmovisiones, producción cultural alternativa, o sea, el arte, música y la literatura, documentación histórica desde la mirada de los pueblos marginados. También están las técnicas, talleres comunitarios de reflexión sobre la identidad y poder, espacio de diálogo intercultural, estrategias pedagógicas que cuestionen el eurocentrismo, uso de metodología participativa en investigación, ejercicio de desobediencia epistémica en el aula. Teoría colonialidad de género.
Es un marco analítico propuesto por María Lugones que busca entender la opresión de género a través de la lente de la racionalización y el capitalismo. Es un concepto que investiga la interseccionalidad entre la raza, clase, género y sexualidad, con el objetivo de entender la preocupante diferencia que los hombres muestran hacia la violencia que sistemáticamente se infringe sobre las mujeres de color. En esencia, describe cómo las relaciones entre hombres y mujeres se vieron transformadas por las interacciones sociales desiguales que comenzaron con el colonialismo y persisten hasta nuestros días. Entre ellos están los enfoques, dimensiones y ejes, críticas al universalismo de género y al feminismo egocéntrico, interseccionalidad, epistemología y resistencia. También están las metodologías o las intervenciones, educación popular, investigación histórica, actuar colectivamente desde una perspectiva descolonizadora, articular políticas públicas con enfoque decolonial de género, fortalecer prácticas de resistencia comunitaria, promover pedagogías críticas y decoloniales. También están las herramientas: historia de vida, círculos de palabra, diálogo de saberes, cartografías corporales y territoriales. También están las técnicas: entrevistas abiertas, testimonios situados, diálogos, asambleas, encuentros comunitarios, intercambio entre saberes ancestrales, populares y académicos, mapeo del cuerpo o del territorio. Teoría pedagógica decolonial. Es una propuesta crítica que busca desmantelar la estructura de poder, saber y ser impuestas por la colonialidad, promoviendo procesos educativos que valoren los saberes, culturas, lenguas y experiencias de los pueblos históricamente subalternizados. Esta pedagogía se opone a la reproducción del pensamiento eurocéntrico y plantea una educación basada en la interculturalidad crítica, la justicia social y reconocimiento de la diversidad epistémica. Enfoques, dimensiones y ejes. Crítico emancipador. Busca transformar la educación en un espacio de liberación y cuestionamiento de las estructuras coloniales del saber. Interculturalidad crítica. No se limita a la coexistencia cultural, sino que problematiza las relaciones de poder que invisibilizan saberes. Epistemología del sur. Reconoce y legitima conocimientos situados, ancestrales, populares, frente al conocimiento. Educación para la resistencia. Se centra en la formación de sujetos políticos que cuestionan las desigualdades coloniales. Metodologías o intervenciones. Educación popular de Freire. Diálogo horizontal y problematizador. Investigación participativa. Los sujetos investigan su propia realidad para transformarla. Prácticas comunitarias. Aprendizaje situado en el contexto cultural y social de las comunidades. Narrativas y memorias colectivas. Recuperación, historias invisibilizadas por la historia oficial. Herramientas: diálogo de saberes, intercambio horizontal entre conocimientos científicos, populares y ancestrales, pedagogías narrativas, relatos de vida, testimonios, memorias como fuente de aprendizaje, lengua materna, uso de idiomas originarios en el proceso educativo para fortalecer la identidad cultural, técnicas, círculo de diálogo inspirado en Paulo Freire. Mapeo comunitario para identificar saberes, necesidades y recursos locales. Teatro del oprimido como práctica liberadora. Cartografía social para resignificar territorios desde las voces comunitarias. Aprendizaje, servicio comunitario como acción transformadora. Teoría colonialidad del ser. Parte de la idea de que la colonización no solo significó dominar territorios y explorar recursos, sino también despojar de humanidad a los pueblos colonizados, se presenta como la infravalorización de la vida humana, es decir, un proceso de deshumanización y subhumanización, que redujo a las personas a categorías inferiores al frente del colonizador. Enfoques, dimensiones y ejes. Descolonización epistemológica. Desde la estructura colonial, la alternaridad en el sur global está integrada por la sociedad indígena y afrolatina. No conoce, no piensa, por tanto no es, sus saberes y pensamientos no tienen valor, lo que genera sentimientos de inferioridad en los oprimidos, que asume como normal en las prácticas, saberes y pensamientos hegemónicos y niegan los suyos propios. Dimensión ética. La propia realidad, las épocas, las culturas, las prácticas influyen en el modo de pensar y en el actuar de los hombres, por lo que la ciencia se entiende como todo resultado de la creación de objetos materiales por el hombre, su manifestación y la tecnología, además de ser un valor porque tiene significado social, como la creación espiritual de nuevos valores en el hombre que modifica a los que ya existen. Metodologías o intervenciones. Cartografía social.
La lectura de los conflictos de las sierras debe ser contextual en un sentido geohistórico y relacional, analizando el complejo de juegos de intereses en los que las poblaciones locales disputan las empresas extractivas y a la agroindustria, sus derechos teniendo muchas veces al gobierno y al Estado en su contra. En esa relación económica política desigual, la visión de las comunidades locales suelen ser permanentes, silenciadas bajo la hegemonía del discurso extractivista del Estado y de los actores privados, lo que subalterniza su experiencia vital y colectiva. Herramientas. Metarrelato. Una narrativa o una historia amplia de una modernidad europea que presenta como un camino universal hacia el progreso y la civilización, imponiendo a la sociedad industrial liberal como inevitable para todas las culturas. Esta visión no solo legitima la hegemonía occidental, sino que también convierte sus categorías de conocimiento como estado de mercado de clases sociales en estándares universales que juegan a otras sociedades como primitivas o atrasadas. Diálogo intercultural. Punto de partida de la noción del diálogo que se propone entender en las perspectivas de otras culturas. Es posible en la práctica, lo que se plantea es que sí es admitible, comprensible en cualquier postura. Existen ciertas barreras culturales para el diálogo intercultural. Se puede dialogar acerca de todo, existe tan diferentes que se vuelven fundamentales, incompatibles. La postura de la interculturalidad en sí es posible, aunque es difícil, representa enormes problemas en cuanto a la comprensión y a los malos entendidos. Teoría colonialidad del saber. Una propuesta crítica desarrollada principalmente por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, dentro del marco del pensamiento decolonial latinoamericano. Su planteamiento central es que después de la colonización no solo se impuso un dominio político-económico, sino también un dominio epistémico. Europa estableció sus formas de producir conocimiento como las únicas válidas y relegando los saberes de los pueblos originarios, africanos y otras culturas no occidentales. Enfoques, dimensiones y ejes. Decolonial alternativo. Plantea la necesidad de recuperar epistemologías propias de los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades subalternas para construir un diálogo de saberes. Subalternización de saberes consiste en la invisibilización, folclorización o marginación de los conocimientos que no ajustan a las formas de producción del conocimiento occidental. Metodologías o intervenciones. Epistemología del sur. Desarrolla metodologías que reconozcan la pluralidad epistémica y validen los conocimientos situados en contextos específicos, metodologías artísticas y narrativas, el uso del arte, la oralidad, la memoria histórica y la narración comunitaria como herramientas de investigación y enseñanza. Ejemplo, rescatar mitos, cantos, rituales tradicionales como fuentes legítimas de conocimiento. Herramientas y técnicas, diálogo de saberes, espacios horizontales donde se reconoce la validez de múltiples epistemologías, busca romper con la lógica de un solo conocimiento verdadero. Conversatorios comunitarios, espacios de diálogos colectivos donde cada voz tiene el mismo peso. Mapeo cultural y de saberes, identificar, visibilizar, valorar los conocimientos locales ancestrales de una comunidad. Eso es todo por nuestra parte. Finalizamos con una pequeña reflexión que dice que solo al cuestionar las lógicas coloniales que aún persisten en nuestra forma de pensar y vivir, podemos abrir camino hacia una sociedad más justa, diversa y verdaderamente libre. Y que la teoría decolonial nos invita a reconocer y demostrar las estructuras de poder heredadas de la colonialidad con el fin de construir horizontes de conocimiento y convivencia que valoren la pluralidad y la dignidad de todos los pueblos. Muchas gracias por su atención.